Bien amigos, y estamos de vuelta con más de Hoy en la Cámara y en esta oportunidad tenemos vía Zoom al presidente de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez, con quien vamos a hacer este contacto para hablar un poco con una de las voces más representativas del sector comercio y servicios del país, con quien estaremos conversando sobre la actualidad económica y empresarial de Venezuela. Bienvenido, como siempre, José Gregorio, Hoy en la Cámara. Buenos días a todos y buenos días a quienes tienen la oportunidad también de escucharnos, ¿no? Qué bueno poder conversar a través de este medio de comunicación, no solamente con nuestros afiliados de la Cámara de Comercio de Maracaibo, sino con una comunidad tan pujante, tan trabajadora. Bueno, abierto aquí para que comentemos los puntos que tengan decidido abordar. Muy bien, presidente, bienvenido. Recientemente se celebró la 56ª Asamblea Anual de Consecomercio, un espacio que reunió el liderazgo empresarial del país. ¿Cuál es el balance que hace hoy de este encuentro y qué mensaje cree que dejó al sector productivo venezolano? Bueno, en primer lugar, nos sentimos complacidos, satisfechos y agradecidos de la capacidad de respuesta también que hubo de nuestras cámaras regionales y sectoriales. Hubo una asistencia superior a las 220 personas, esos son afiliados, aliados comerciales, empresariado también de acá de la comunidad larense, sobre todo de la ciudad de Barquisimeto. Y por supuesto que eso, además de honrarnos, nos fortalece la altísima responsabilidad de representación y el reposicionamiento que tiene hoy en día el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio. Si tuviésemos que resumir en un mensaje de interpretación el mandato de la Asamblea, las voces que allí estuvimos escuchando también y compartiendo criterios, pudiéramos decir que el sector comercio y servicios hoy en día lo que está demandando es que se terminen de arbitrar esas oportunidades en materia de trámites, en materia de tributos, en materia de financiamiento, pero en el centro de ese planteamiento está los servicios públicos como un elemento que puede ralentizar, que de hecho va a tener afectación en el ritmo de crecimiento de la economía. Allí yo podría sintetizar más o menos lo que pudimos recoger de cada una de nuestras delegaciones, que insisto, están desplegadas a lo largo y ancho de la geografía nacional. Dentro de las discusiones desarrolladas durante la Asamblea, ¿cuáles fueron las principales preocupaciones que manifestaron los empresarios y comerciantes de las distintas regiones del país? Hoy en día el primer tema abordado indudablemente que fue el tema eléctrico. Ver cómo una deficiencia que algunos técnicos estiman en 2.500 megavatios, ver cómo en toda Venezuela, incluida la ciudad de Caracas, que antes no ocurría, también hay interrupciones del servicio en el estado Miranda, pero que sobre todo hay 8 o 9 estados donde la crisis es mucho más aguda porque depende de un sistema que estaba diseñado para complementar todo el sistema eléctrico nacional, como son las termoeléctricas, en los estados Aragua, Carabobo, Falcón, Zulia, Trujillo, Yaracuy, Mérida, Táchira, Lara. Esos estados son los que tienen más crudo el tema de la desincorporación del servicio, la interrupción del servicio, porque de acuerdo a las explicaciones técnicas, tuvimos, por cierto, un extraordinario ponente en materia de servicios públicos, el doctor José María de Viana, que tiene experiencia en Movilnet, en la electricidad de Caracas, estuvo también en Hidrocapital. Es decir, un hombre de una vasta experiencia y nos estaba dando más o menos un recorrido por el panorama. Pero el tema central fue el eléctrico. El eléctrico en segunda escala, ¿verdad? Estaba el tema tributario. La exigencia era que siguiéramos hablando de tributos. En tercera escala está el tema del financiamiento. El financiamiento en Venezuela existe, sí existe, pero es muy pequeño, es muy escaso y es costoso. Claro. Entonces, estamos pensando en aquellas pequeñas y medianas empresas que quieren apalancarse, que quieren incorporar tecnología, comprar, por ejemplo, generadores.
porque la mayoría del abastecimiento en alimentos, artículos de aseo personal, medicinas, por ejemplo, las grandes cadenas que usted ve de supermercados, de tiendas dispersas en todo el país, apenas cubren entre un 27 y un 30%, pero el 70% de la población se abastece en sus barriadas, en sus sectores populares, y muchos de esos comercios no tienen recursos como comprar generadores. Entonces hay que buscarles una política también de financiamiento. Básicamente yo diría que en estos tres elementos fue donde se concentró la mayor opinión de la mayoría de los delegados. Ahora, presidente, hablando específicamente del tema energético, ya mencioné un poco la situación y una radiografía general de cada región, y que cada, por supuesto, vive de una manera muy particular. ¿Cuál ha sido el llamado de la cúpula ante esto y qué propuestas desde Consecomercio se van o ya se presentaron para contribuir con soluciones que permitan mejorar el entorno operativo y estimular la actividad económica nacional? Bueno, la propuesta ahorita central, insistimos, está en el tema eléctrico y luego el tema del financiamiento y el tema tributario. En el tema eléctrico estamos planteando dos etapas. Una primera etapa que es para atender la contingencia. Desde Consecomercio hay comprensión de la complejidad del tema. Entendemos que no es un tema de resolver en 45 días, en 60 días. Claro. Entonces, si eso es así, que es lo que nos están indicando los técnicos, el gobierno también, tenemos que buscar mecanismos para que el sector privado pueda efectivamente contribuir a descargar en unos bloques horarios que conozcamos, que no los conocemos también, ¿verdad? Yes. Para que ellos puedan contribuir en ese sistema. Entonces, uno de los temas que planteamos, el tema eléctrico, es permítele adquirir con créditos blandos, sin cobrar tributos de importación, la adquisición de generadores a esta gran masa de comercios pequeños y medianos que no tienen una capacidad también y que surten al 60-70% de la población. A los grandes consumidores que tienen generadores como los centros comerciales, si bien es cierto que pudieran dar una contribución, hay que considerar que muchos de esos equipos tienen más de 10 años ya y requieren también sustitución, que no fueron diseñados para generación continua. Eso en el corto plazo. En el largo plazo, lo que estamos planteando es que de los derechos especiales de giro que va a tener posibilidad la República de obtener, de esos 4.900 millones de dólares, agarremos 4.000 millones de dólares para comenzar a apalancar el pago al Banco Interamericano de Desarrollo y a la Corporación Andina de Fomento, que le debemos aproximadamente 2.000 millones a cada uno, con el previo compromiso y negociación de que al pagar ese dinero puedan darte un refinanciamiento para que tú puedas atender el tema eléctrico, un refinanciamiento que pudiera estar en el orden de los 12.000 millones de dólares y atender de manera estructural el tema eléctrico, que es complejo y que va a tardar. Entonces, eso es una propuesta central también. En materia tributaria, queremos de alguna forma solicitar de manera muy respetuosa, pero firme también, que es tiempo de que se integren esas comisiones, que se procedan con las reformas, porque la carga tributaria que pesa sobre el desempeño económico, por un lado, lo que hace es estimular la informalidad, no contribuye a que se pueda ampliar la base de contribuyentes, no estimula ni fomenta la productividad y la economía, entonces conculca aquellas posibilidades de crecimiento. Y el tema del financiamiento, además de solicitar un desencaje progresivo, bueno, podemos hacer un desencaje de 50, 60 puntos, eso es drenar muchos bolívares a la economía y puede presionar a la inflación. Estamos planteando un desencaje de 20 puntos y esos 20 puntos nos gustaría que se usaran en una primera etapa en armonía con una reforma de todas las normas del sistema financiero nacional que permita la utilización de los dólares que están en los bancos y lo que no está bancarizado, que ha bajado de 5.000, 6.000, lo veíamos ayer en una de las exposiciones de Asdrúbal, a 3.900, 4.000 millones de dólares, pero bien pudieran ser entre los bancarizados y los no bancarizados, unos 6.000 millones de dólares y colocarlos al servicio de la productividad. Es decir, no estamos planteando créditos en dólares para regresarlos en dólares, que tiene cero incidencia en la inflación, pero además que hoy en día
también permitas la movilidad e interbancaria. Tú hoy en día no puedes, teniendo una cuenta en dólares, ni siquiera transferirte a ti mismo. Entonces eso lleva implícito por delante la eliminación también del IGTF. Exacto. Presidente, cambiando el contexto, uno de los anuncios económicos recientes ha sido el ajuste del ingreso mínimo mensual de los trabajadores. ¿Cómo recibe Consecomercio esta medida y qué impacto puede generar sobre la sostenibilidad de las empresas formales? Bueno, en primer lugar, lo que nosotros queremos reconocer, y en eso no tenemos problemas en coincidir, es que se rescató el tema de discusión de la tripartita. Puedes darle cualquier nombre, puedes etiquetarlo como quieras, pero al fin y al cabo es una tripartita con participación de los trabajadores, del sector empresarial y del gobierno. Y en esa tripartita por primera vez hay consenso en que hay necesidad de una reforma del sistema del proceso social, no solo de la Ley Orgánica del Trabajo, que es el centro, que es el epicentro de toda la constelación de normas de protección social, pero está también la norma del INSS, está la del Seguro Social, la Ley Orgánica del Medio Ambiente y el Trabajo. ¿Y por qué todo esto? Porque en el fondo todo ese sistema tienes que complementarlo con algunas restricciones que no permiten que tú puedas incrementar sin tener un impacto patrimonial los verdaderos ingresos socioeconómicos. Tienes por un lado un tema económico de brecha cambiaria, un tema económico de inflación con bajos ingresos, unos ingresos de 240 mínimos mensuales, contra una cesta alimentaria por encima de los $600 y una cesta básica por superior a los $1,000. Entonces tú todavía tienes una brecha muy grande en la capacidad de consumo que nos interesa al comercio también, pero que estamos conscientes que un ajuste por encima de esas posibilidades que se han dado ahorita lo que puede convertirse realmente en un detonante de nuevo de la aceleración de la inflación. Entonces hay que verlo con mucho cuidado. Es decir, el Estado tiene que ir ajustando en la medida que vaya obteniendo recursos que se produzcan, no que sean recursos artificialmente inyectados a la economía, porque ese es parte del daño que se le ha hecho también al sistema. Financiar y comprar lo que no tienes, además de endeudarte. Así es. Bueno, presidente, me gustaría que cerráramos la entrevista con un mensaje final y con todas las expectativas que de aquí a futuro tiene Consecomercio, sobre todo después de la experiencia que se vivió en esta 56ª asamblea. Bueno, el mensaje que queremos llevarnos no es nuestro, sino de la asamblea, de esos más de 220 asistentes. Ven que a pesar de cualquier vicisitud, de cualquier barrera, de cualquier obstáculo, ven una Venezuela en el horizonte mucho más próspera, que hay capacidades, que es momento de prepararnos, es momento de sacar esas herramientas, de pulirlas, de desempolvarlas también, porque viene una etapa distinta para un país. Va a haber un país mucho más integrado, mucho más cohesionado, mucho más armónico en materia económica. Así que nuestro llamado es un llamado de optimismo racional. No hay soluciones mágicas. Perder el 75% del Producto Interno Bruto, recuperar esa capacidad nos va a llevar un tiempo. Y es importante que le hablemos a la sociedad venezolana con mucha responsabilidad. Pero eso no debe amilanarnos. Por el contrario, en crisis se crean oportunidades. Bueno, presidente, muchísimas gracias por atendernos en este fin de semana y como siempre un gusto conversar contigo y sobre todo hablando un poco de estas buenas noticias, ¿no? Y de estos cambios que paulatinamente se están dando en el país y sobre todo transmitiendo ese mensaje a la gente, al ciudadano de a pie, que de repente no tiene la oportunidad de sentarse a conversar y dialogar en los espacios a los que ustedes tienen acceso, pero siempre es bueno bajar esa información para que también ellos puedan estar enterados de todo lo que está ocurriendo en materia económica y sobre todo a nivel de todo lo que tiene que ver con el sector comercio. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, feliz día a todos y siempre un mensaje a todos nuestros amigos venezolanos también, zulianos. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes y a nuestra honorable Cámara de Comercio de Maracaibo.